Team Viajero, en nuestros recorridos por la República del Paraguay, recolectando historias, captando imágenes que nos hacen vivenciar nuestro pasado, llegando hasta el presente. Hoy, Team Viajero tiene un invitado de lujo, el profesor Ramón Vargas, miembro pleno de la Academia Militar de la Historia, profesor universitario, un estudioso de la historia paraguaya. Nos acompaña deleitándonos con un tema apasionante, los presidentes del Paraguay desde Francia hasta el 54, con sus luces y sus sombras. Gracias, Ramón, por compartir tu sabiduría con el Team Viajero y con toda nuestra teleaudiencia a nivel nacional e internacional, recorriendo nuestro país, nuestra historia. Bueno, antes que nada, en este reencuentro con nuestra historia, vamos a hablar sobre algo bastante significativo de lo que es la historia de los presidentes del Paraguay. Muchas veces la vida y obra de aquellos hombres que llevaron los destinos de nuestra patria desde el tiempo de nuestra independencia como nación. Y quisiéramos mencionar brevemente toda esa galería de hombres que marcaron historia a lo largo de más de 200 años de vida independiente como República del Paraguay. Podemos comenzar específicamente con la dictadura de primeramente temporal y luego perpetua del Caraiguazú, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, iniciada ya con el Congreso que se había convocado en el año de 1814, en el cual lo designa él como ciudadano dictador temporal de la República del Paraguay. Cabe destacar que nuestra república nace un 12 de octubre de 1813 y a partir de ahí fue demarcándose como la nación que hoy somos a lo largo de más de 200 años. Primeramente podemos mencionar como uno de los gobernantes más significativos de la historia nacional nuestra al Caraiguazú, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que asume la dictadura temporal en el año de 1814 y luego con el llamamiento en el Congreso de Mayo de 1816 asume como dictador perpetuo de la República del Paraguay. Una dictadura para muchos desconocida por el hecho de que mencionaban de que el título de dictador era por el mote de una persona mala o una persona, por así decir, déspota. Pero tenemos que destacar que el título de dictador que asumió el doctor Francia hace más de 200 años era un título de gobernantes de la antigua Roma. El tipo de dictadura, por así decirlo, la dictadura era un tipo de gobierno autocrático en el cual el ciudadano dictador elegido era quien asumía el poder, por así decirlo, legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona. Y a partir de entonces, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia comienza a delinear lo que el Paraguay sería como nación misma. De ahí que Francia es el padre de la patria paraguaya. Podemos hablar de que se impulsaron varias cosas significativas durante su gobierno, la creación de las estancias de la patria, la educación primaria era obligatoria para todos los chicos en edad escolar en aquel entonces. Cada campesino podía acceder a un pedazo de tierra, como así también a los enseres de agricultura. Y también todo lo que significa la creación del Ejército Nacional,
ya durante el gobierno también del Caraiguazú, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Un detalle importante que tenemos que destacar, por ejemplo, lo que hoy para nosotros son trajes típicos, el tupoy, las fajas, el encajeyú, todo es del tiempo del dictador Francia, considerando de que como las fronteras estaban cerradas, cada persona, muchas de las matronas, las damas, tenían que confeccionar sus propios atuendos, para mencionar eso. El Congreso nunca más se volvió a convocar luego de su ascenso al poder desde 1816, y en más de 26 años de gobierno podemos decir que el gobierno de Francia fue un gobierno fuerte, hubo un estado bastante fortalecido, ya que todo se producía aquí. Capaz la parte negativa fue el no permitir una casa de altos estudios en muchos de los casos, pero no podemos negar que el propio Francia hizo su destino convirtió en el destino de la patria. Él fallece un 20 de septiembre de 1840 en lo que fue la antigua Casa de los Gobernadores, ahí en la zona de lo que hoy es el Parlamento Nacional, y a partir de ahí podemos decir comienza una nueva época bastante significativa, que pasan por gobiernos entre militares que se sucedieron, como Romualdo Duré, entre otros, como el sargento Duarte, hasta el llamamiento al Congreso, el cual eligió a los ciudadanos cónsules don Carlos Antonio López Infrán y al militar Mariano Roque Alonso como cónsules del país a partir de 1841-1842, y culminaron su periodo de gobiernos semestrales, el cual se estilaba en ese entonces, hasta el llamamiento a elecciones, por así decirlo, legislativas, de una u otra manera, ya que el Congreso se convoca en marzo de 1844 y eligen al ciudadano don Carlos Antonio López como presidente de la República, el primer ciudadano paraguayo en ejercer con el título de presidente. Muchas veces se menciona primer presidente constitucional a don Carlos Antonio López, pero cabe destacar de que la Carta Orgánica de Manejo Gubernamental era una suerte de constitución, pero no era una constitución de hecho, la que manejaba a partir de 1844 el gobierno de don Carlos Antonio López. Él asume el poder y gobernó por cerca de 18 años. A partir del ascenso de don Carlos Antonio López como presidente de la República, el Paraguay comienza a abrirse al mundo nuevamente, desde el punto de vista de haber traído técnicos extranjeros de Italia, de Francia, de Inglaterra, para el perfeccionamiento de ciertas tecnologías aquí en esa Nobel República de don Carlos Antonio López en aquel entonces. Vinieron los arquitectos y constructores italianos, los Ravisa, tanto Alejandro como Cayetano Ravisa, que fueron quienes dieron el cambio, vamos a decir, de la aldea que era Asunción anteriormente a una nueva capital con los grandes palacetes y los grandes edificios. Muchos de los edificios que datan de esa época hasta hoy día los tenemos en pie, hasta hoy día son patrimonio histórico nacional. También tenemos que decir todo lo que refiere a la parte de la educación primaria en tiempos de don Carlos, una educación primaria obligatoria, una educación primaria que llegó de una u otra manera al más pobre campesino
en muchos de los casos hasta la persona más acaudalada. Todos eran por igual. Se crearon los ingenios azucareros, se hizo la factoría de acero en La Rosada, en Educuí, para la creación de enseres de agricultura, y luego ya en tiempos después de Don Carlos sirvió para la guerra misma, esa fundición de hierro. También podemos decir la creación de los astilleros ahí en la zona de San Jerónimo, la parte de los arsenales, todo obra del gobierno de Don Carlos, como así también la construcción de varios templos católicos insignes de esa época, tales como la iglesia de la Recoleta, como la iglesia de Trinidad, como entre otras parroquias que datan de todo ese tiempo. También cabe destacar de que nosotros durante el gobierno de don Carlos Antonio López tuvimos varios encontronazos internacionales con muchos de nuestros países vecinos, hasta inclusive con los Estados Unidos. Tenemos que mencionar de que varias veces Juan Manuel de Rosas había intentado invadir el Paraguay, ya que consideraba aún como una provincia rebelde a la República del Paraguay. Ya durante el gobierno de don Carlos se afianza la independencia patria que se inició en ese proceso independentista allá en ese mayo de 1811, para que los países de la región los reconozcan al Paraguay como independiente. También fue presidente de la República y editor del primer periódico nacional, El Paraguayo Independiente, creado durante su gobierno para que el común de la población pueda acceder a una información de todo lo que hacía el gobierno nacional en favor del crecimiento de la patria. Mencionando varios aspectos del gobierno de don Carlos Antonio López, cabe destacar también la parte diplomática, no solamente la parte de las obras de gobierno que ya mencionamos, sino la parte diplomática, ya que se firmaron tratados bastante importantes con la República Argentina, con la Confederación Argentina entonces, mejor dicho, y luego también con el Imperio del Brasil. También hubo un caso bastante significativo que muchas veces no se menciona en nuestra historia, pero cabe destacar de que en febrero de 1855 un navío norteamericano de investigación y exploración científica había llegado a las costas del río Paraná. Habían solicitado el permiso respectivo al gobierno paraguayo para la navegación por los ríos afluentes de nuestro país. Pero el gobierno nacional especificó bien a los marinos y al comandante del navío Waterwitch que ciertos canales del río eran de uso militar paraguayo. Por lo tanto, era prohibido el paso en esos canales respectivos ahí sobre el Paraná. En uno de esos traslados del Waterwitch, en esa zona de la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, el Waterwitch ingresa en uno de los canales prohibidos, que era de uso militar paraguayo, como ya mencioné, y el comandante de la fortaleza de Itapirú disparó, en el cual fallecen ante ese ataque por parte de la artillería paraguaya que estaba en la fortaleza de Itapirú. Fallecen unos marinos, se hace la denuncia respectiva y rápidamente se entera el presidente Buchanan de los Estados Unidos, el cual envía una flota de guerra hasta el Río de la Plata, para venir contra el Paraguay. Esa flota de guerra salió de Maryland y vinieron hasta el Río de la Plata. En ese entonces el presidente de la Confederación Argentina, el general Justo José de Urquiza, compadre también del entonces general Francisco Solano López, había posibilitado una suerte de intermediación
para evitar el avance de los navíos norteamericanos contra el Paraguay por esa ofensa que hubo y por la muerte del marino norteamericano. Luego el gobierno de don Carlos Antonio López llegó a un acuerdo con el gobierno norteamericano y indemnizó a los familiares del marino fallecido, y eso terminó de esa manera. Al cabo de un par de años, en el año de 1857, el Paraguay firma un tratado de amistad y de libre comercio con los Estados Unidos, que es uno de los tratados más antiguos aquí de América, en lo que refiere a lo que es la parte de intercambio comercial con el país del norte. Ya ese tratado data del año de 1857, firmados por el gobierno de don Carlos Antonio López. Luego, ya en ese mismo año de 1857, don Carlos Antonio López no se presenta, no quiere volver a presentarse a presidente para el cargo por el hecho de que su salud estaba muy quebrantada, y acepta un periodo de no más de 5 años nada más, considerando que él asume en 1844, fue por un periodo de 10 años hasta el año de 1854, luego fue electo por 3 años entre 1854 y 1857, y luego vuelve a aceptar un periodo no tan extenso, pero fue de 10 años otra vez, pero él fallece lastimosamente en el ejercicio del poder. Se hace un llamamiento en el año de 1862, específicamente en el mes de septiembre, y mencionamos de que el Congreso se reúne y tenía que asumir su vicepresidente, que hasta ese entonces era don Mariano González. Luego, por esas cosas del destino, vamos a decir, en un pergamino, en un rollo, menciona el nombre de Francisco Solano López, el brigadier general Francisco Solano López, como sucesor de su padre, con el rango de vicepresidente en ese momento, ya que Francisco Solano López ejercía el Ministerio de Guerra y Marina durante el gobierno de su padre. También debemos destacar que cuando asume Francisco Solano López, tuvo muchos detractores, porque consideraban de que el Paraguay era una república y no una monarquía, algunos de quienes estaban en oposición al general López. Pero él asume el poder y continúa la obra de su padre. En lo que refiere a la parte comercial, a lo que es la parte de las industrias, como así también la parte de las construcciones a partir de 1862. Uno de los detalles que cabe destacar también, que fue durante el gobierno de don Carlos Antonio López, el tren Zapucay, el ferrocarril central del Paraguay, Zapucay, que se inicia en el año de 1857, y por cuestiones de la guerra para su construcción cuando llega hasta la estación de Paraguarí en el año de 1864. Luego continúa su construcción. La línea telegráfica nacional también obra de don Carlos, pero se potencializó eso durante el gobierno de Francisco Solano López. Tenemos que decir las cosas como son, y no hablar muchas veces con tanto apasionamiento, o decir no, toda la culpa de todas las desgracias del Paraguay de López y compañía, sino tenemos que ubicarnos en el tiempo y espacio para entender a los hombres que llevaron los destinos de nuestra patria. A partir de 1862, Francisco Solano López llega al poder y continúa la obra de su padre, como ya había mencionado, ya como general presidente. Solano López fortalece el Ejército Nacional, considerando de que ya había, no digo vientos de guerra, pero por lo menos pequeñas brisas se sentían en el ambiente rioplatense,
de haber en cualquier momento una suerte de levantamiento, cosa que de una u otra manera sucedió luego en el año de 1863, cuando al presidente Bernardo Berro de la República Hermana del Uruguay lo derroca el general Venancio Flores y asume una presidencia de facto en el Uruguay. Venancio Flores, un esbirro de Bartolomé Mitre y del brazo ejecutor de Inglaterra, el emperador Pedro II. Y a partir de ahí comienza una conjura, de una u otra manera, para mover el esquema político rioplatense de todas esas repúblicas sin platinas, como se mencionaban, entre ellas Paraguay. Paraguay no quería entrar en guerra, pero por un acuerdo de apoyo, ayuda y socorro mutuo que se había firmado en tiempos de don Carlos Antonio López, el Paraguay acude a la defensa del Uruguay. El Uruguay solicita ayuda al Paraguay y el Paraguay acude. Por esas cosas del destino, Berro es derrocado y Uruguay viene en contra del Paraguay, ya con ese nuevo gobierno de facto encabezado por Venancio Flores. Luego el Paraguay entra en guerra primeramente ya con el Brasil, con lo que fue la campaña de Mato Grosso, la Guerra Grande, y a posteriori la siguiente campaña ofensiva, que fue la campaña de Corrientes y Uruguayana, siempre encabezados por el general presidente Francisco Solano López. En mayo de 1865 el Congreso Nacional otorga el grado de mariscal de los ejércitos al presidente de la República, y él encabeza directamente todas las operaciones de guerra que serían la parte ofensiva de lo que fue la primera parte de la Guerra Guazú. Bueno, continuando con lo que fueron los años que le tocó gobernar al mariscal Francisco Solano López, luego de las campañas de ofensivas de Mato Grosso y de Corrientes y Uruguayana, pasamos a las campañas defensivas de Humaitá, primeramente, que fue una de las campañas más largas de toda la guerra, y luego la de Piquicirú, la de Cordilleras, y por último llegando a Cerro Corá. Él combatiendo al frente de sus soldados, muchos lo tratan de tirano, de cobarde, pero muchas veces menciono de cómo un cobarde pudo haber dirigido a un ejército de valientes como fue el nuestro. Tenemos que mencionar que cuando él se lo encuentra en el campo de Cerro Corá, luego de ese asentamiento que él tuvo a partir del 8 de febrero de 1870, muchas personas que estuvieron en la caravana de López fueron quienes lo delataron para que los aliados se lleguen hasta la zona de Cerro Corá. Él muere asesinado de un lanzazo en el bajo vientre, como así también herido con una suerte de hacha en una de las sienes de su cabeza, y el golpe de gracia, un balazo en el pecho por Francisco Lacerda, ese 1 de marzo de 1870 en el Aquidauanigüí. A partir de ese momento termina la denominada la era de los López, toda esa época de grandeza que tuvo el Paraguay, ese sueño de ese Paraguay productivo que se llevó a cabo, que se llevó adelante. Los astilleros fueron destruidos, como así también los arsenales, todo lo que refiere a la factoría de acero, todo quedó destruido. Tenemos que recordar que en plena guerra, un año antes que culmina la guerra, en el año de 1869, el Paraguay era el único país en el mundo con contar con dos gobiernos simultáneos a la vez.
el gobierno constitucional ejercido por el mariscal presidente Francisco Solano López y el gobierno colocado por los aliados una vez que ingresaron ese 1 de enero de 1869 a Asunción, colocado por los llamados legionarios o aquellos que estuvieron en contra del gobierno de los López. Este gobierno títere, que fue un triunvirato encabezado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga, quienes fueron quienes de una u otra manera se prestaron al oro enemigo para pelear contra sus hermanos paraguayos en muchos de los casos. Pero es otra historia. Luego, luego de la muerte de Francisco Solano López, el Paraguay es ocupado por las fuerzas imperiales del Brasil, como así también de las fuerzas argentinas, y se elige al primer presidente constitucional de la posguerra. Se elige al joven abogado Facundo Machain. En el Congreso lo eligió el 31 de agosto de 1870 y ejerce el poder hasta el 1 de septiembre de 1870. Escasas 12 horas gobernó, ya que el ex triunviro Cirilo Antonio Rivarola hizo un golpe de estado contra él y lo derroca del poder, y ahí asume en forma provisional Cirilo Antonio Rivarola. Luego Cirilo Antonio Rivarola gobierna hasta el año de 1871, donde es de nuevo derrocado él con apoyo de los militares. Asume el elegido por el Congreso, el señor Salvador Jovellanos, también una persona vinculada a la Legión Paraguaya y a la antigua Asociación Paraguaya también. El Salvador Jovellanos le toca una época bastante anárquica, como yo menciono, la década infame entre 1870 y 1880, ya que la gran mayoría de las revoluciones, levantamientos militares se congregaron durante su gobierno, y la mayor cantidad de persecuciones políticas también hubo durante el gobierno de Salvador Jovellanos. Él culmina su gobierno. No podemos decir que hubo un gran avance. Lo que sí se puede recordar del gobierno de Jovellanos es que se solicitó un préstamo a la Baring Brothers de Inglaterra, una banca inglesa, para financiar luego lo que sería la hacienda paraguaya de nuevo, la hacienda pública para el crecimiento económico de nuestra nación en la posguerra. De cerca de 1.500.000 libras esterlinas que se habían solicitado, llegaron solamente 128.000 a Asunción. El resto del dinero quedó, por así decirlo, en manos de intermediarios a lo largo de ese trámite que se retiró desde Inglaterra, y ese crédito se continuó pagando a lo largo de muchos años. Ya vamos a estar mencionando también eso. Salvador Jovellanos sale del poder y asume el elegido por el Congreso Nacional Juan Bautista Gil, también una persona que en su momento fue soldado de López, pero también luego pasó al bando de la Legión y de la Asociación Paraguaya. Juan Bautista Gil trata de organizar al país, volver al país por una senda bastante significativa. Ya durante el gobierno de Juan Bautista Gil, los ejércitos de ocupación abandonan el Paraguay, y tanto el ejército del imperio como así también de la República Argentina. Durante el gobierno de Juan Bautista Gil se firma el Tratado de Misiones, un 6 de enero de 1876, donde el gobierno paraguayo entrega a la República Argentina toda la franja territorial comprendida de lo que hoy día es la provincia de Formosa y también la provincia de Misiones, Argentina, con nuestra frontera histórica con el Imperio del Brasil, las cataratas del Iguazú. Todo ese territorio
era territorio paraguayo hasta el 6 de enero de 1876, cuando entrega al gobierno de Nicolás Avellaneda el gobierno de Juan Bautista Gil. ¿Por qué entrega esos territorios? Porque el tratado de la Triple Alianza, firmado ese 1 de mayo de 1865, rezaba en una de sus cláusulas que el Paraguay tenía que pagar la deuda de guerra. Y el Paraguay estaba económicamente quebrado y entrega esos territorios como parte de deuda de guerra, una deuda de guerra que se continuó pagando hasta el año de 1943 del siglo XX. También con la República del Brasil se entregó el 9 de enero de 1872, durante el gobierno de Jovellanos, se entregó al Imperio del Brasil toda la franja territorial comprendida entre el río Apa y el río Branco, lo que sería hoy Mato Grosso do Sul. Eso se entrega a la República, por así decirlo, al Imperio del Brasil, y el Paraguay paga con territorio la deuda de guerra. Una deuda de guerra infame, por así decirlo, pero esos gobernantes entregaron esos territorios de esa manera. Juan Bautista Gil muere asesinado en Asunción un 12 de abril de 1877. Fue el primer magnicidio de la posguerra. Muere el presidente Juan Bautista Gil y asume su vicepresidente Higinio Uriarte para culminar el periodo comprendido entre 1874 y 1878. El presidente Higinio Uriarte culmina ese periodo de gobierno y podemos mencionar de Higinio Uriarte la creación de la banca pública a nivel nacional con el proyecto de lo que fue el Banco del Paraguay durante su gobierno. Luego él culmina su periodo de gobierno en 1878 y asume el elegido por el Congreso Nacional el ciudadano presidente Cándido Vareiro Caballero, que fue, vamos a decir, una suerte de mentor del propio Patricio Escobar, del propio general Bernardino Caballero, y era sobrino de los López, Cándido Vareiro. En la historia es, vamos a decir, recordado Cándido Vareiro por el hecho de que él había llevado, por así decirlo, intereses paraguayos, vamos a decir, oro y dinero, por así decirlo, para la compra de armamento previa a la guerra del Paraguay, a la guerra contra la Triple Alianza, y él se queda en Europa, ya no vuelve, y esos armamentos no llegaron al Paraguay. Tenemos que recordar esa parte. Luego él muere en septiembre de 1880, muere en el cargo él. Las crónicas de época mencionaban de que fue muerto, se le habían colocado vidrio picado en el té, y a raíz de eso había fallecido, según las crónicas de época. Pero eso forma parte de la leyenda urbana o de lo que algunos escribas habían escrito sobre lo que había acontecido en ese septiembre de 1880. El que tenía que haber asumido a la muerte del presidente constitucional Vareiro era su vicepresidente Adolfo Saguier. Adolfo Saguier se presenta como para jurar como presidente, pero se le adelanta el general Bernardino Caballero, le presenta una nota al vicepresidente Adolfo Saguier para que la firme, que era una renuncia, con el argumento de que el general Caballero, entre otros, mencionaban de que Saguier no estaba preparado para ejercer la primera magistratura, hablando en términos más actuales, como habían mencionado los repúblicos de ese entonces. Y se niega a firmar su renuncia el vicepresidente Saguier, y ahí, de una u otra manera, el general Bernardino Caballero, junto con otros militares, lo invitan a una casa donde le sacan la renuncia. Con esa renuncia en mano, el general Bernardino Caballero se presenta al Congreso Nacional y asume como presidente provisional entre 1880 y 1882.
A partir de ese 1882, cuando asume ya como presidente constitucional el general Bernardino Caballero Melgarejo, podemos hablar de la reconstrucción nacional. Fue el primer gobierno en culminar su periodo de gobierno, sin montoneras, sin revoluciones civiles. Se fundan varias colonias en el interior, se extiende la línea telegráfica, vamos a decir, la primera empresa telefónica nacional se crea durante el gobierno de Bernardino Caballero. Había cerca de 300 kilómetros de cable telefónico aquí en Asunción y alrededores para esa novel tecnología que era el teléfono, prácticamente inventado a menos de 10 años por Alejandro Graham Bell. Y Paraguay ya tenía ese adelanto durante el gobierno de Bernardino Caballero. También durante el gobierno de Bernardino Caballero se creó la escribanía general de gobierno, el registro civil, entre otros adelantos. Se extendió la vía férrea que estaba en manos inglesas, pero se le dio esa importancia a la vía férrea. Se conformaron los tranvías a mulitas en ese entonces. También se continuaron las construcciones de los edificios históricos, hoy históricos, en aquel entonces nobles edificios. Y tuvo también sus detractores el general Bernardino Caballero, como todo gobierno. De una u otra manera, Bernardino Caballero fue atacado por la oposición por el tema de vinculada a las tierras fiscales, a la venta de las tierras fiscales que se iniciaron durante su gobierno. Y el argumento que él había dado en el Congreso Nacional fue el siguiente: que de nada nos convenía a nosotros pretender vender a un costo muy elevado las tierras, porque no íbamos a tener ofertantes, no íbamos a tener compradores. Iba a ser mucho más fácil vender a precios módicos para tener mayor salida y de esa manera que el gobierno nacional pueda capitalizarse para continuar con las obras de gobierno. Cosa que aconteció, pero los detractores de su gobierno lo habían atacado mucho por eso. Luego él culmina su periodo de gobierno. Su vicepresidente primeramente entre 1882 y 1886 fue Juan Antonio Jara. Juan Antonio Jara, que coincidentemente es el tatarabuelo del expresidente Horacio Cartes Jara y fundador del Partido Liberal en el 10 de julio de 1887. También tenemos que destacar que luego de la entrega del poder en 1886, específicamente ese 25 de noviembre de 1886, asume el general Patricio Escobar Cáceres como presidente de la República y él continúa las obras de su antecesor que asume primeramente como ministro y luego como senador nacional, el general Bernardino Caballero. Durante el gobierno del general Patricio Escobar hay varias e importantes obras de valía para nuestra patria, tales como la creación de la Universidad Nacional de Asunción en 1889, la fundación de los partidos políticos en 1887, en julio el Centro Democrático, que luego sería el Partido Liberal Radical y hoy Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Nacional Republicano, que luego sería conocido como Asociación Nacional Republicana, conocido por su apodo Partido Colorado, fundado un 11 de septiembre de 1887 durante el gobierno del general Patricio Escobar. También la fundación de varias colonias durante ese gobierno. También se continuaron con la venta de las tierras fiscales para capitalizar al Paraguay
a las arcas del Estado para poder continuar con las obras de gobierno. Relativamente no hubo problemas de revoluciones civiles en ese periodo comprendido entre 1886 y 1890, que fue el gobierno del general Patricio Escobar. Su vicepresidente fue don José del Rosario Miranda, un ciudadano ejemplar, un tataguazú, como le llamaban, oriundo de la zona de Caraguatá, en el departamento de Cordillera. Luego el Congreso elige al candidato a presidente en 1890 a Juan Gualberto González, que lo sigue como dupla, como vicepresidente, el señor Marcos Morínigo. Juan G. González tuvo relativamente un gobierno bastante sostenido en ese periodo de tiempo, pero lo que se recuerda del gobierno de Juan G. González fue el levantamiento militar que intentaron civiles y militares contra el gobierno ese 18 de octubre de 1891, que fue prácticamente aplacado por las fuerzas gubernistas. Fue, vamos a decir, un golpe de Estado fracasado por parte de las huestes del Partido Liberal de entonces, pero hoy vamos a decir, es una fecha bastante significativa dentro de la historia liberal, el 18 de octubre, que recuerda esa intentona golpista contra el gobierno constitucional de Juan G. González. Luego, cuando va culminando su periodo de gobierno, Juan G. González prepara a su cuñado como candidato a presidente por su línea, que fue don José II de Kut. Don José II de Kut no era una persona tan apreciada por la línea egusquicista, que era una línea que se oponía a la línea caballerista dentro del Partido Colorado, encabezada por el general Juan Bautista Egusquiza. Y ahí tanto el general Caballero como el general Egusquiza hacen un levantamiento contra el presidente Juan G. González y lo derrocan, y asume su vicepresidente Marcos Morínigo en 1894, allá por junio de 1894, y termina él el periodo de gobierno prácticamente en noviembre, ese 25 de noviembre de 1894, cuando el gobierno y el Congreso eligen de común acuerdo al ciudadano presidente, el general Juan Bautista Egusquiza Isasi. El general Juan Bautista Egusquiza, general del ejército argentino en tiempos de la Guerra Guazú. El general Juan Bautista Egusquiza formó parte de la Legión Paraguaya, que combatió a las huestes del mariscal Francisco Solano López. Pero él, de línea republicana, de línea colorada, era, como ya mencioné, uno de los hombres que le creó oposición internamente al general Bernardino Caballero dentro del Partido Nacional Republicano. Él gobierna entre 1894 y 1898, un gobierno relativamente tranquilo dentro de lo que refiere a la parte política, ya que no hubo levantamientos militares ni intentonas golpistas. Pero tenemos que rescatar que se enviaron varios jóvenes al exterior para sus estudios, entre ellos el joven Blas Garay, que había ido hasta el Archivo de las Indias en Sevilla para rescatar gran parte de lo que fue nuestra historia desde el tiempo de la conquista hasta ese entonces, ya que gran parte de todo lo que es la historia nacional nuestra, documentos, archivo nacional, hasta hoy día. Hablando de Egusquiza, podemos recordar que él tenía como vicepresidente al doctor Facundo Infrán, que fue sobrino del general Bernardino Caballero. Por esas cosas del destino, la línea caballerista del Partido Colorado se había opuesto al gobierno del general Egusquiza, porque tuvieron mucha cercanía con el Partido Liberal.
tuvieron mucha cercanía con el entonces Centro Democrático, y Caballero argumentaba de que Egusquiza prefería gobernar con los liberales que con sus hermanos colorados, según mencionan las crónicas. Pero era una cuestión interna del gobierno. Luego, en el año de 1898, culmina su periodo de gobierno el general Egusquiza y asume el elegido por el Congreso, el excombatiente en la batalla de los niños en los campos de Acostañú y Rubioñú, don Emilio Acebal Marín, hermano menor de quien defendiera el derecho paraguayo en lo que fue la franja occidental y el Chaco en 1877 con el laudo del presidente Rutherford Hayes, Benjamín Acebal, el doctor Benjamín Acebal. Emilio Acebal asume el poder luego de terminada la guerra. Él migra a los Estados Unidos y él vuelve ya con una considerable fortuna, por así decirlo, y ingresa a las filas del Partido Nacional Republicano, donde comienza a trabajar en política. Él asume el poder en 1898 y su periodo de gobierno fue hasta el año de 1902. Continuaron las obras, se intentaron manejar como se podía, ya que había siempre una suerte de presión de la parte del imperio del Brasil en ese entonces, hasta 1889, y a partir de 1889 como república del Brasil. Luego, cabe destacar de que en 1902, cuando va a culminar su periodo de gobierno Emilio Acebal, el general Caballero presenta como candidato a su sobrino, al doctor Facundo Dolores Infram, en el Congreso Nacional, en el cual el general Caballero era presidente del Congreso en la Cámara de Senadores, por la Cámara de Senadores, y por esas cosas del destino hay una revuelta política y comienzan los disparos en plena sala de sesiones del Senado. Una de las balas va a parar en el cuerpo del doctor Facundo Infram y cae muerto. Otra de las balas hiere al general Bernardino Caballero y según los detractores del general Bernardino Caballero fue la primera herida que tuvo en toda su vida, esa herida de bala, ya que él salió ileso de la guerra Guazú. Luego, ante la muerte del doctor Facundo Infram, es derrocado el presidente Emilio Acebal Marín y asume su vicepresidente para culminar ese periodo de gobierno en ese 1902 que se tenía que entregar en ese noviembre, 25 de noviembre específicamente, que era la fecha de asunción presidencial del Paraguay en ese entonces. Asume el vicepresidente Héctor Carvalho como presidente de la República, y durante esos pocos meses de Héctor Carvalho cabe destacar de que se aprobaron cosas significativas en el Congreso en favor de los trabajadores. Se aprobó las 8 horas diarias, se aprobó el descanso dominical, se aprobó el tema de vacaciones para los empleados públicos y todo eso. Pero por esas cosas del destino, todo eso que se aprobó en 1902 durante el gobierno de Héctor Carvalho se cajoneó y recién lo pudo reactivar en 1936 el general revolucionario, el coronel revolucionario don Rafael de la Cruz Franco Ojeda, con lo que fue la Revolución de Febrero de 1936. Luego, entrega el poder al elegido por el Congreso Héctor Carvalho en 1902 y asume el coronel Juan Antonio Ezcurra, de línea caballerista, y fue también el último presidente de la primera era colorada en 1902. Él culmina de una manera bastante álgida su gobierno antes del periodo establecido en la Constitución, ya que él asumió entre 1902 y 1906, y allá por agosto de 1904
se hace un levantamiento militar y a nivel nacional se conforma lo que fue un frente de guerra contra el gobierno nacional encabezado por Ezcurra, y se desata la revolución de 1904. Una revolución bastante sangrienta que fueron entre liberales y colorados. El vicepresidente del coronel Juan Antonio Ezcurra, el doctor Manuel Domínguez, no estuvo de acuerdo con ciertas políticas del coronel Ezcurra y se pasó al bando liberal, siendo el vicepresidente elegido. Y él, por esas cosas del destino, es quien encabeza la negociación para la destitución del presidente cuando culmina la guerra civil en diciembre de 1904 y asume el elegido por el Congreso en ese entonces, don Juan Bautista Gaona Figueredo, que fue el primer presidente de la era liberal.